Muy bien. Vamos a iniciar una nueva serie del estudio de la palabra y entonces hemos estado aprendiendo bastante con respecto a caminar con Dios. Les hablaba que es precisamente la visión y el propósito de esta congregación, y así que vamos a estar visitando este tema con mucha constancia. Pero ahora vamos a avanzar en un nuevo tema, en una nueva serie, planificando un año de fe. Amén. Estamos en esta etapa importante del año en donde estamos haciendo cierres, estamos terminando un año de muchas maneras. Se pueden terminar el año con cierre fiscal, con evaluar el año, ver cuáles son nuestros alcances, logramos los objetivos, podemos evaluar muchas cosas de nuestro año, pero también es el momento para que entonces nosotros hagamos planes para el próximo año. Y tenemos que tener una perspectiva bien clara de lo que Dios habla acerca de hacer planes, acerca de ponernos metas, acerca de a lo que Él nos está llamando a hacer. Así que el tema en esta oportunidad es: con la misma vara con que mides. ¿Sí? Usted ha escuchado esa expresión anteriormente, ¿sí? Y de hecho es de la Biblia. Dice: con la misma vara con que mides, serás medido. Y muchas veces lo utilizamos o reforzamos nuestra defensa usando este versículo. Y muchas veces decimos, cuando alguien nos hace algo o nos está amenazando de algo, con la misma vara con que estás midiéndome a mí, te va a tocar. ¿Sí? Y muchas veces queremos como intimidar a la gente para frenarse. Pero en realidad, cuando estamos hablando de vara, estamos hablando de una medida o una manera para medir algo. Y esto es muy importante cuando nosotros vamos a evaluar un año, cuando vamos a ver nuestras metas. Entonces tenemos que poner objetivos que sean de tal manera medibles, para que entonces en determinado momento yo pueda decir: he logrado un 50%, he logrado un 75% y gloria a Dios, he alcanzado el 100% de mi propósito. Amén. Entonces es muy importante que lo tengamos presente. ¿Cómo considera que fue este año 2021 para usted? ¿Cómo lo considera? ¿Un año bueno? ¿Un año productivo? Si fue un año difícil, también es aceptable. ¿Sí? Solamente tenemos que ser conscientes. ¿Cómo podemos nosotros calificar este año? Y entonces, pueden ver en las imágenes, entonces hay varias medidas o varias herramientas que se pueden utilizar para hacer una medición. Por ejemplo, la primera figura que podemos ver, que es metálica, es para medir cosas verdaderamente pequeñas y poder ser lo más exactos posible. Otro es para medir ángulos. Y entonces depende de cuál es la manera en que nosotros estamos midiendo. Entonces podemos trazar propósitos y evaluar. Pero en base a lo que yo alcancé este año, también puedo definir lo que quiero alcanzar en el próximo año. Entonces, ¿cómo fue el año 2021? ¿Puede decir que fue un año lleno de frutos de fe? Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios para los que han estado dando esos frutos de fe. Ahora, muchas veces somos muy severos para con nosotros mismos. Muchas veces solamente vemos lo que hice mal, lo que no logré, pero nos olvidamos de lo que sí hicimos bien. Y no cuidamos de ese detalle de mis grandes logros, de mis metas, de mis esfuerzos y de mi confianza en Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que cuidar y tener un equilibrio y dejarnos dirigir por Dios y buscar la opinión de Dios con respecto a la evaluación de mi año. Es más justo evaluar
lo que oímos de Dios comparado con lo que obedecimos. ¿Sí? Voy a explicar este punto un poquito más. Muchas veces nosotros podemos decir, bueno, Dios estuvo hablándome durante este año, estuve escuchando palabra, estuve estudiando la Biblia y Dios se movió y me dirigió de diferentes maneras. Pero no podemos evaluar un año en base a lo que yo oí de Dios. Mi evaluación justa es en base a lo que yo le obedecí. Amén. Entonces pude haber escuchado, levántate, y me quedo sentado. ¿Sí? Escuché, pero no obedecí. Entonces, en base a lo que yo hice, según la voluntad de Dios, es como yo puedo evaluar mis frutos de fe. Muy bien. Vamos a ver Filipenses, capítulo 2 y versículo 12. Filipenses 2, 12. Dice de la siguiente manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Es el apóstol Pablo que está hablando a la iglesia y entonces comienza a dar recomendaciones. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, no podía visitarlos y entonces solamente se comunicaba con cartas. Y entonces a esta iglesia especialmente, entonces comienza a darle recomendaciones y les dice: ahora es el tiempo en que ustedes deben obedecer, así como obedecían cuando yo estaba presente. Pero ahora que no estoy presente, deben obedecer a la palabra. Y esto pasa muchas veces. Yo creo que les he platicado. En algunas oportunidades nos damos cuenta cuando algunos hermanos en la congregación ven pasar al pastor y hasta se paran rectos y aleluya, gloria a Dios. Pero cuando el pastor no está, esa postura cambia. Y muchas veces necesitamos la imagen de alguien de autoridad para que entonces nosotros nos esforcemos, para que nosotros caminemos y hagamos las cosas como deben de ser. Pero aquí el apóstol Pablo está motivando a la iglesia a llevarlo a un nivel más alto. Y está diciendo: aunque yo no esté ahí, tienes que obedecer. Y esto es muy importante. Ahora, la recomendación principal no es solamente obedecer, sino que la recomendación importante es cuidar de la salvación. Dice: ocúpate de tu salvación con temor y con temblor. Dice, cuando está hablando de temor y de temblor, está hablando literal. Dice: preocúpate, angústiate por ocuparte de tu salvación. Ahora, aquí hay un punto muy importante del que no debemos descuidar. Cuando estamos hablando de ocuparme de mi salvación, está hablando de ocuparme de mi fe en Jesucristo. Este es un punto muy importante porque muchos podrían decir, entonces entrar en esa discusión: ¿la salvación se pierde? La salvación no se pierde nunca. Y a algunos les gusta debatir con estos dos puntos. Pero aquí la recomendación en realidad está hablando específicamente de que yo voy a ocuparme de cuánto yo estoy confiando en Cristo Jesús. Porque no está hablando de obras. Recordamos, dice que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no está diciendo: ocúpate de tu salvación haciendo cosas buenas. No, está diciendo: ocúpate de ver cuánta fe tienes en Jesucristo. ¿Estás confiando en Jesucristo? ¿Estás descansando en Él? ¿Te estás moviendo en su nombre?
Esa es la clave. Ese es el punto en que el apóstol Pablo está dirigiendo esta recomendación. Entonces, el vivir por fe en Jesucristo debe ser el principal propósito de nuestras vidas. Entonces, cuando yo voy a evaluar un año o cuando voy a planificar el siguiente año, yo tengo que ver cuántas acciones de confianza en Jesucristo yo estoy tomando. Confié en Jesucristo cuando me enfermé. Confié en Jesucristo cuando me dio el COVID. Confié en Jesucristo al decidir vacunarme contra el COVID o no. Confié en Jesucristo. ¿Son acciones de fe? ¿O fue que me fui a vacunar como loco porque estoy en pánico y no estoy confiando en Jesús? ¿Sí? Esta predicación no es ni en contra ni a favor de la vacuna. Es un paréntesis. Sino estamos hablando de, si yo voy a evaluar mi año, tengo que ver cuántos pasos de fe yo di durante este año. Me ocupé de mi salvación, porque mi salvación depende de cuánto yo confío en Jesucristo. Amén. Entonces yo tengo que planificar para el próximo año cuántas acciones yo voy a dar, pero las voy a hacer no en mi nombre, sino en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús empiezo este proyecto. En el nombre de Jesús voy a invertir. En el nombre de Jesús tomo tales decisiones. Hago cambios en mi vida. Usando el nombre de Jesús, pero honrando su nombre, perseverando en las decisiones que he tomado, para que el nombre de Dios no sea usado en vano. Amén. Porque esto es muy importante. Muchas veces decimos, en el nombre de Jesús empiezo este negocio, pero eso fue hoy. Mañana no lo abro. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Amén. Debo perseverar. ¿Por qué? Porque invoqué el nombre de Dios y no puede el nombre de Dios ser manchado. Si algo se hace en el nombre de Dios, Dios lo va a respaldar, pero tenemos que trabajar. Amén. Entonces, ¿estoy terminando un año de fe? ¿Sí o no? ¿O estoy terminando un año de angustia, temor o inseguridad? ¿Cómo calificamos el año? ¿En dónde quiero estar el próximo año? Son preguntas importantes a la hora de planificar y a la hora de evaluar. ¿Estoy donde quería estar para esta fecha? ¿Estoy en ese lugar? Ahora, para noviembre del 2022, ¿dónde quiero estar? ¿Y qué acciones necesito hacer en enero, en febrero, en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y el último paso hasta la meta de noviembre? Amén. Entonces, ¿dónde quiero estar? Eso es parte importante de la visión. Entonces, la palabra del Señor está hablando de ocuparnos de nuestra salvación. Entonces, cuando se habla de esto, estamos hablando de fe. Y sin fe, pensé que me lo iba a decir, es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces es muy importante que nos ocupemos de nuestra salvación. Ahora, solo para que piense un poco entre la pregunta de conflicto que hice al inicio entre ¿se pierde la salvación? ¿No se pierde la salvación? Pregunto yo, ¿puedo dejar de creer y confiar en Jesucristo? Si dejo de confiar en Jesucristo y dejo de creer en Él, puedo perder mi salvación. Amén. Esa es la respuesta que puedo darles. Amén. Filipenses capítulo 2, ahora el versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros
produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Muy bien. Entonces, este versículo es muy importante. Este versículo en realidad es poderoso. Muchas veces lo usamos a la ligera para motivar a alguien. Dios pone el querer como el hacer. Así que vamos, adelante, dele, échale ganas. Pero tenemos que tener un poquito más de cuidado con este versículo porque es muy poderoso. Es poderoso cuando lo utilizamos correctamente. Hay un principio que nosotros debemos cuidar, en que muchas veces estamos convencidos de que cuando las cosas suceden en el tiempo de Dios, es poderoso y glorioso. Así que no todo lo que es bueno, yo lo debo hacer. Amén. ¿Un poquito confuso? No todo lo que es bueno yo lo debo hacer, porque todo tiene su tiempo. Entonces, cuando es en el tiempo, es mejor. Entonces, aquí la palabra del Señor está hablando y dice que Dios produce en nosotros. Dios pone su voluntad en nosotros. Es lo que está diciendo. Cuando es de Dios que Él me está inquietando, entonces también tengo la fuerza, la habilidad y los recursos para ejecutarlo. Entonces yo lo que debo aprender es a descubrir cuando yo tengo una buena intención y cuando es Dios quien me está impulsando. Esa es la diferencia. Porque entonces muchas veces, aunque suena bonito, puede ser un capricho mío. Pero muchas veces cuando es Dios, suena imposible, suena loco, suena arriesgado. Pero Dios lo respalda porque Él lo puso en nuestro corazón. Entonces este concepto es muy importante que yo lo ponga también en mi plan de nuevo año. Preguntarle a Dios, ¿qué quiere Él que yo haga por su nombre? ¿Qué es lo que Él está esperando para mi vida? Entonces es muy importante que nosotros podamos evaluar mis buenas intenciones y lo que Dios está poniendo en mí. Si Dios está poniéndolo en mí, vale la pena que trabajemos en ello. Va a ser glorioso. Amén. Entonces, cuando tenemos la seguridad de que Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de hacer algo, tenemos que tener la seguridad que Él nos va a proveer los recursos para que sean una realidad. Dicho de la versión corta, cuando Dios da la visión, también da la provisión. Amén. Dios nos está dando una visión a dónde quiere llegarnos. También nos dará, nos proveerá los recursos para lograrlo. El primero en estar interesado en que logremos nuestra meta es Él. Amén. Esto es verdaderamente especial. Hay varios puntos muy importantes que vamos a seguir aprendiendo en esta serie. Justo aquí en Filipenses capítulo 2, pero Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiesa que Jesucristo, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria
de Dios Padre. Ahora, esta cita es verdaderamente especial y muy reveladora del corazón de Jesús. Pero nos está pidiendo algo importante en el versículo 5. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que también estuvo en Cristo Jesús. ¿De qué sentir está hablando? Está hablando específicamente de que Jesucristo no se aferró, no se adueñó de su condición de ser igual a Dios. No se aferró a eso. Se humilló haciéndose parte de la creación y caminó entre nosotros como uno igual a nosotros. Eso fue humillarse, porque Él no se aferró a la posición de ser igual a Dios. Y nos está diciendo, ese mismo sentir debe haber entre nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces yo me aferro a mis sueños, a mis metas, a mis intereses, cuando Dios me está pidiendo que tome los suyos. Y tomar los sueños de Él es amar lo que Él ama. Amar a la gente. Amar a los necesitados. Una de las cosas que ha estado latiendo mucho en mi corazón últimamente y ha estado recordándose, ha venido a mi mente como recuerdo muy frecuentemente, es que hay muchos movimientos y actividades o sí, movimientos a favor de la protección de animales. Y eso es muy importante, eso es muy valioso. Pero llegó a mi mente en un momento de mi vida donde vino la pregunta: ¿por quién murió Cristo Jesús? ¿Por quién? Y la verdad, murió por los hombres, por la humanidad, no por los animales. La palabra del Señor revela y dice: Dios, Jesucristo, cuando venga, va a venir a castigar a todos aquellos que están destruyendo su creación. Dios va a hacer justicia sobre eso, ¿sí? Pero la muerte de Cristo Jesús es por la humanidad. Amén. Entonces, eso cambió mi perspectiva. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente, porque Dios nos está diciendo: haya en ustedes ese mismo sentir que hubo en Jesucristo, que se sacrificó para salvar a todos. Dejó su posición para amar a todos. Entonces en nosotros debe haber ese mismo sentir. Y que en mi plan del año que está por venir, yo pueda decir: quiero que fluya en mí ese mismo sentir. ¿Qué acciones voy a preparar yo para amar a los demás? ¿Qué acciones voy a diseñar para que entonces se manifieste que a través de mí existe el amor de Dios? Amando a los demás. Cuando Dios ve que estamos en la disposición de participar en sus propósitos, entonces Él viene con provisión y recursos. Quiero para mí, y muchas veces es gota a gota, y es grandes esfuerzos para conseguir para mí. Pero cuando mi visión cambia a lo que Dios quiere, Dios fluye abundantemente, porque no es solo para mí, es para todos. Y es a lo que el Señor nos está moviendo ahora. Evaluemos nuestro año. Si fui egoísta,
Es el momento de decir, ahora entiendo por qué este año fue tan difícil. Ahora me preparo para ser más generoso, para ser más amoroso, para tener más acciones de hablar la verdad, de presentar el amor de Dios. Amén. Quiero animarle a que se ponga de pie. Con la misma vara con que medimos, seremos medidos. Una de las grandes verdades es que cuando la palabra del Señor presenta los frutos del Espíritu, el Espíritu Santo no pone una medida, sino que dice, para tales cosas no hay ley. Amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza, benignidad. Y dice, en esto no hay ley. Está diciendo, no hay límite. Planifica fluir en ello todo lo que quieras. Abunda en el fruto del Espíritu. Y si estamos midiendo o planeando, midiendo nuestro próximo año en eso que no tiene medida, entonces será aplicado para mí con la misma medida. Y el Señor dice, te daré sin ley, sin restricción. Es el momento de creerle al Señor por más. Es el momento de decir, Señor, si fue un año de escasez, entonces probablemente no te estuve creyendo tanto, o no estuve siendo generoso lo suficiente. Ahora yo voy a tomar una pequeña medida con mis propias manos y decir, esto es todo lo que daré en el año para mi prójimo. Es muy poco. Pero si yo digo, yo voy a ser benigno, yo voy a dar hasta llenarme de gozo, de paz, que fluya el amor, entonces no hay una medida. No lo puedo representar de una manera. Dice, sin ley. De igual manera va a venir Dios a retribuirnos. ¿Queremos un año así? Es el momento de planificarlo en comunión con Dios. Y dice, Él pone tanto el querer como el hacer en su voluntad. Así que lo involucramos a Él y será glorioso. Amén. Le animo a que hable con el Señor. Amado Padre, Señor, tú sabes exactamente cómo es nuestro año. Este año que hemos terminado, tú eres el que mejor puede evaluarlo. Un año bueno, un año difícil, quizá un año con grandes dificultades, pero esas grandes dificultades hicieron que también pudiéramos tener grandes victorias en ti. Pero si en dado caso también solo podemos ver derrota y dolor, vergüenza, escasez, ahora que venimos a tu palabra, ahora que venimos, Señor, a tu luz,
Queremos, Señor, planificar un año glorioso, un año exitoso, un año caminando contigo de tu mano. Bendito Dios, aplicando tus principios con abundancia, con generosidad, con amor. Bendito eres tú, Jehová. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos a tener una visión clara de el lugar en donde tú quieres tenernos para el próximo año. A dónde tú quieres llevarnos. Haznos sensibles y entendidos a tu propósito, a ese deseo glorioso, Señor, y que sea puesto en nuestro corazón. Ayúdanos a descubrir, Señor, cuándo son impulsos míos y cuándo es algo que tú has puesto en mi corazón para que yo ande en esa obra gloriosa, bendiciendo tu nombre. Pero en todo lo que decidamos hacer, Señor, que podamos confesar tu nombre y que podamos gozarnos de tu respaldo y de tu fidelidad. Ayúdanos a ocuparnos en nuestra salvación, a crecer en esa confianza de todas las obras maravillosas que hizo Jesucristo por nosotros. Ayúdanos a tener revelación de todo el poder que hay en la obra redentora de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo tu Hijo, ponemos todo nuestro ser bajo su sangre poderosa, para que sea Él glorificado en nuestras vidas. Bendito eres tú, Señor.